Buenas tardes, queridos oyentes. Sábado 15 horas y nos encontramos nuevamente en Sala de Médicos, en FM Identidad 92.1 de su dial. Y decimos siempre que ¿qué hacemos los médicos en la Sala de Médicos? En Sala de Médicos, los médicos hablamos de medicina. Hablamos de medicina humana. Nuestros pacientes son humanos, los médicos somos seres humanos, humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar de un tema muy trascendente. Antes de comenzar con este tema y de presentar al invitado de hoy, quiero reiterarles que pueden ir dejando sus mensajes en el 5246-0244, reitero, 5246-0244, o llamar al directo 5246-0241, 5246-0241. El invitado de hoy es el doctor Francisco Rodolfo Spivakov, es médico especialista en clínica médica, nefrología y osteología. Es profesor adjunto de la carrera de Osteología y Metabolismo Mineral de la USAL, expresidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, exdirector del Consejo de Litiasis Renal de la Asociación Argentina de Nefrología de Buenos Aires, director de docencia del Instituto de Investigaciones Metabólicas, el IDIM, y exdirector del mismo. Antes de hablar del tema que nos ocupa hoy, doctor, a mí me gustaría, porque hace muchos años que los conozco, que nos cuente un poquito de la historia de ustedes, del IDIM, y después pasamos directamente a la medicina. ¿Le parece bien, doctor? Sí, cómo no, doctor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Te comento, el IDIM en realidad nace hace más de 30 años. Es un desprendimiento, digamos, del Instituto de Investigaciones Metabólicas del doctor Lanari. Y comienza cuando el doctor Sancheta, que es el actual director, empieza a estudiar un tema que en ese momento era desconocido, que es la litiasis renal, los cálculos renales. Y como el hospital quedaba chico en cuanto a algunas determinaciones esenciales para este tipo de estudio, hubo necesidad de buscar la actividad privada para poder hacerlos. Y así hacer un lugar nuevo. Exactamente. Así surge primero en un lugar muy chiquitito de la avenida Santa Fe, un laboratorio chiquito que se dedicaba a hacer este tipo de estudios que no podía hacer el hospital. Y a partir de allí empezamos a crecer, vienen pacientes de todo el país, eso se desarrolla, tenemos una primera sede en la calle Montevideo, muy bonita en ese entonces, y ahora en la actualidad estamos en un centro realmente muy, muy lindo, en la calle Córdoba y Libertad, en donde tenemos prácticamente todos los servicios relacionados a lo que es osteopatías médicas y litiasis renal. Es un poco brevemente la historia. Y yo me acuerdo de eso porque yo tengo una hija que tiene 33 años y ella tendría 6 años, 7 años, y la llevé ahí al laboratorio en la calle Montevideo, sí, me acuerdo de eso, ahí los conocí yo a ustedes, ¿sí? Y bueno, pasaron unos años desde entonces, ¿no es cierto? Así es. Nosotros de Montevideo estuvimos unos 7, 8 años y desde el 1995 hasta ahora estamos en la calle Libertad. Claro, pero ustedes no solo hacen medicina asistencial, doctor, también ustedes tienen una larga trayectoria en investigación, ¿no? Exactamente. Nosotros desde el año 85 aproximadamente estamos en una serie de proyectos de investigación a nivel nacional y sobre todo internacional. Trabajamos con los principales centros de investigación del mundo en estos temas e incluso no solo atendemos pacientes, sino que publicamos en las principales revistas internacionales sobre el tema en los trabajos de investigación. Sí, una vasta experiencia. Bueno, es muy lindo eso. Y acá la tenemos a la doctora Erario que se está saliendo de la vaina por hacerle algunas preguntas, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, me preguntaba en primer lugar con respecto a la historia del IDIM, cuando usted se refiere a que tienen una amplia experiencia en investigación, quiere decir que ustedes constituyen, cuando se hacen esos estudios que salen multicéntricos, o sea, el IDIM es una de las bases de ese tipo de estudios, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros en realidad yo diría hace unos 7, 8, 10 años atrás, el instituto tenía en trabajos multicéntricos, randomizados, doble ciego, o sea, los trabajos más serios en la especialidad, prácticamente teníamos el mayor número de personas investigadas de la Argentina, toda la Argentina. E incluso éramos un centro que era superior en algunos protocolos a los principales centros del mundo, sobre todo los países donde se sponsoreaban estos estudios. Sí. Llegamos a tener más número
ongoing, que llamamos nosotros, o sea, dentro del estudio, que el mismo país de origen. O sea que sí, en un momento, ahora estamos un poquito, está más difícil por el hecho de que está complicado. La ANMAT pone algunos reparos en este tipo de estudios, pero sigue siendo un centro de investigación importante. ¿Y siempre los temas referidos? Tenemos temas referidos a osteoporosis fundamentalmente, a osteoartrosis, a diabetes. Basta los estudios que hacemos nosotros ahora. Sí. Claro, porque el Instituto de Investigaciones Metabólicas, tal cual lo indica su nombre, no se dedica solamente a osteoporosis. ¿Es así, doctor? Exactamente. Nosotros lo abarcamos, en principio lo hacíamos en cuanto al metabolismo mineral, óseo mineral. Ahora ya abarcamos diabetes, metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo lipídico. Hay reumatólogos, hay traumatólogos, hay urólogos, es decir, se ha ampliado muchísimo, siempre todo más o menos relacionado al origen nuestro, pero se ha ampliado a otros metabolismos, sí es cierto. Bueno, así avanza la medicina, doctor, con la investigación y con el crecimiento, ¿sí? Así es. Y usted nos decía que eran uno de los centros de referencia, antes nos contaba, en litiasis renal. Y sí, en Argentina creo que no hay ningún centro de las características nuestras. Nosotros en litiasis renal tenemos estudiados alrededor de 45.000 pacientes. Ajá. Y hemos publicado trabajos sobre 2.600 pacientes hace unos 10 años atrás, y ahora tenemos uno que está ya a juzgar por una revista muy importante sobre 3.000 pacientes. Es decir, en definitiva 5.000, que en el mundo debe haber muy pocos centros especializados en litiasis que tengan ese número. Le hago justamente esta pregunta porque, bueno, en los últimos días vimos algunas noticias en la tele, en los medios, de algunas personas que tuvieron algunas complicaciones a raíz de ciertos procedimientos. Entonces por ahí estaría bueno que nos cuente un poco qué es la litiasis renal y por qué una persona que se somete a un procedimiento estético, por decirlo, puede llegar a tener litiasis renal y cuáles son las consecuencias. La litiasis renal son piedras, así concretamente, en los riñones. Como ocurre en la vesícula, digamos. Exactamente, la verdad que son de otras características, pero exactamente es lo mismo. Piedras en el árbol urinario, sea en el riñón o a través de el urétero o la vejiga, o sea, son piedras en el árbol urinario. Y hay infinidad de causas. Una de ellas es esta que usted me refiere. Usted me dice que el uso de metacrilato en algunas de estas mujeres que se han aplicado con fines estéticos, sí, efectivamente. Eso forma granulomas. Estos granulomas producen una sustancia y esa sustancia favorece la formación de cálculo. Lamentablemente es un problema delicado porque esos granulomas coexisten con esta paciente y no se los puede quitar. Entonces uno tiene que tratar solo las consecuencias y no las causas, como se trata en la gran mayoría de los pacientes que tienen litiasis renal de otro origen. Ese es un problemita con estas mujeres que tienen estas características. Casi nada. Sí. Y con todo procedimiento médico tiene sus beneficios, tiene sus riesgos. O sea, hay que medir bien riesgo-beneficios, ¿no? Así es. Sí, pero para diferenciar un poco, bueno, este tipo de litiasis es consecuencia de un procedimiento, pero hay otros tipos de litiasis que puede tener cualquier persona que nos está escuchando en este momento. Tal cual. En realidad es una minoría de los pacientes, un grupo pequeñísimo que son este tipo de mujeres por razones estéticas, recién hablamos. No, hay causas, las causas más comunes son de origen metabólico, sí. Que se ven tanto en chicos, en adultos como en gente añosa, y que hay procedimientos, estudios específicos que sirven para detectar cuál es el trastorno y después hacer un tratamiento acorde al diagnóstico que se encuentra. Usted nos decía en chicos también. Sí, en chicos también. En realidad, de los pacientes con litiasis renal, que en la Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, nosotros hicimos con el Consejo de Litiasis Renal de la Sociedad de Buenos Aires, hicimos hace más o menos unos 8 o 9 años atrás un censo, una estadística poblacional, que son las que tienen realmente importancia, en la cual encontramos que un 4% de la población de la ciudad de Buenos Aires tiene litiasis renal. Y eso va entre 0 y más de 80 años. Y de esos pacientes, el 2% son chicos. Es un montón. Es un montón. Si uno lo extrapola a todo el país, le da prácticamente alrededor de 2.200.000 pacientes que tienen litiasis renal, conozcan o no la enfermedad. Sí, es muy alto, una cifra muy alta. Y cualquier persona, porque a mí me llama la atención esto de los chicos, cómo una persona llega a tener una litiasis o cómo un chico
¿Cuáles son los factores que predisponen o no? O si tengo manera de evitarlo. En los chicos en general, la primera causa son malformaciones anatómicas. O sea, algún problema que tenga congénito o hereditario en toda la vía urinaria, esa sería la principal causa. Pero fuera de eso, hay chicos que tienen litiasis renal como los adultos, nada más que se expresan a una edad muy, muy temprana. Y producen los mismos síntomas a veces que en los adultos, que son tremendos, sobre todo para los padres, claro, que ven, ¿no?, cuando un chiquito tan chiquitito está a los gritos, desesperado, que incluso confunda al pediatra, porque no puede expresar el nene, el chico. Sí, claro. Me duele acá, me duele allá, tengo esto, me pasa aquello, y es muy complicado y muy doloroso. Eso un poco quería preguntarle, doctor. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona, o cómo se dan cuenta las personas que pueden tener o no un cálculo en la vía urinaria, en el riñón, y para ir y consultar a un médico? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Que nos dé algunas pautas. Hay diferentes formas de presentación de la enfermedad. Quizás la más común, la más popular y la más tremenda es el famoso cólico renal. Cólico renal es un dolor intensísimo, brusco, agudo, que aparece en la zona lumbar, o sea, donde se supone están los riñones, y que a veces se corre hacia adelante, incluso llegando hasta los genitales. Es un dolor terrible, que no encuentra, una característica para diferenciarlo de otros dolores, es que no encuentra el paciente una posición de alivio. Se mueve, se retuerce, se agacha, se acuesta, y no hay una posición donde él diga, acá me siento cómodo, nada. Esa es la característica más importante. Y el cólico renal puede ir desde una forma leve a una forma terrible, intensa, a tal punto que algunas mujeres le dicen que prefieren tener... Iba a preguntarle eso, porque uno lo ha escuchado en la jerga popular, que hay mujeres que dicen, no, pero es peor que el dolor de parto. ¿Es verdad eso? Absolutamente, se lo dicen varias. Prefiero tener un parto y no un cólico renal. Sí, es así. Y después hay variantes que son mucho más leves, eliminan por ahí cálculos y no sienten dolor. Claro, o con pequeño dolor. O con pequeño dolor, claro. A veces eliminan sangre, otra vez eliminan arenilla, otra vez es un hallazgo a raíz de cualquier otro tipo de estudio que aparece en una ecografía, un cálculo o una radiografía. Esos son los menos. La mayoría son pacientes que de golpe hacen un cólico renal tremendo. Y otra de las características, doctor, es que las mujeres en general, por su disposición anatómica en la uretra, digamos, tienen más facilidad, ¿no es cierto? Les es más difícil al hombre eliminar el cálculo habitualmente. Absolutamente. ¿Sí? El hombre es mucho más, una vez que tiene el problema, es mucho más sensible al tratamiento urológico, claro, que en las mujeres que tienen una uretra corta y es mucho más fácil hacer algún tipo de procedimiento. ¿Sí? Igual hay hoy un montón de métodos urológicos que permiten extraer los cálculos sin tantos problemas como había antes con la cirugía convencional, ¿no? Las ondas de choque, doctor, ¿son realmente así tan efectivas? ¿Son riesgosas? ¿Cómo? No, si están bien indicadas y con gente experimentada en esto, es una técnica muy, muy útil, que a veces estalla el cálculo. Pues son ondas que van dirigidas al núcleo central del cálculo, todo a través de sistemas informáticos, todo. Sí. Y si están bien hechas y bien realizadas, los hacen estallar el cálculo. Entonces forma una serie de arenillas que después el paciente la orina lo elimina sin problema. ¿Cómo se llama ese? Litotricia extracorpórea. Para los oyentes que no tienen tanto conocimiento de medicina, y para mí también, el doctor, usted había dicho ondas de choque. Ondas de choque, también conocido como ondas de choque o litotricia extracorpórea, son los nombres que más se usan en la actualidad. Para decirlo de una manera sencilla, un poco como lo que nos pasa a nosotros, con lo que hacemos nosotros con la ozonoterapia, son modernas técnicas de tratamiento que muchas veces le evitan a ese paciente una cirugía, porque lo clásico era que había que abrirlo al paciente, hacer una cirugía y extraer la piedrita de adentro de la vía urinaria, que bueno, muchas veces será necesario hacerlo, pero ya hoy disponemos de otros tratamientos con los cuales algunas veces podemos evitar una cirugía. Así es. Porque la cirugía sobre la vía renal es una cirugía grande. Es muy molesto, no solo el posoperatorio, sino el posoperatorio inmediato, sino alejado también. Y hoy día, cirugía convencional, o sea, donde se abre toda la parte lumbar o anterior para sacar un cálculo, no supera el 1%. Todo el resto son las nuevas técnicas que permiten extraerlo de una manera mucho más sencilla y menos dolorosa. O sea que hay nuevas cosas en la medicina, doctor. Sí, que nos dan más confort, más seguridad. Sin duda. Bueno, menos mal. Yo creí que nosotros éramos los únicos, por eso nos criticaban tanto. No es así. No. Bueno, nosotros siempre decimos, con la doctora Erario,
que lo que hacemos nosotros, la sonoterapia, no es nada más que el avance en el conocimiento de la medicina, y gracias a Dios que eso ha ido avanzando, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora tenemos un montón de preguntas para hacerle, doctor. No sé si usted nos quiere contar algo o Yo quiere ir tengo una satisfaciéndonos para nuestras hacerla. Yo tengo preguntas. una para hacerla. ¿Hay ¿hay algún factor predisponente para desarrollar un cálculo renal? Por ejemplo, en la dieta, en el sedentarismo. Hay cosas que o siempre tiene que ver con una predisposición genética de uno, o uno puede ayudar desde la prevención a que no se forme un cálculo. En ¿Cómo realidad, es eso? la población general no tiene por qué formar un cálculo independientemente de que esté sedentaria o que coma lo que se le ocurra. Ahora, es verdad que hay ciertas personas con algunas características metabólicas Sí. que están ya alteradas de por sí, que una dieta mal equilibrada puede hacerle aparecer un cálculo. Por ejemplo, hay pacientes que la causa más importante para formar cálculo es eliminar un exceso de calcio por orina. Si Uy, una persona, claro, Ya si tengo una, otra pregunta para hacerle. si una persona de golpe, sin ningún control, sin ningún estudio, come exceso de lácteos que aportan mucho Exacto. calcio, efectivamente está en un mayor riesgo de formar un cálculo. Pero en general la gente común puede comer la cantidad de lácteos, de quesos, de calcio que quiera, que difícilmente pueda formar un cálculo. ¿Sabe por qué les hago esta pregunta? Porque bueno, que es un tema que después queremos tocar porque también es muy importante, que tiene que ver con la osteoporosis, pero la verdad es que uno, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de los medios gráficos, siempre ve estas campañas de promoción de ciertos productos que están fortificados en calcio, ¿no? Yo siempre tengo algunas dudas con eso, porque decir, ¿qué hago? ¿Es mejor comprar la leche común o la leche fortificada? ¿El yogur común? Porque es verdad, dentro del conocimiento popular la gente dice, no, pero podés formar un cálculo. ¿Y podré formar un cálculo? ¿Cómo uno puede discernir? O sea, usted nos dice que hay un factor, digamos, más bien genético que predispone a esa situación. Así es. O sea, puedo comerme el yogur fortificado. Totalmente. En realidad, como le decía recién, solo aquellos que están predispuestos a formar cálculos de oxalato de calcio por exceso de calcio en orina, y tampoco no todos, puede el exceso de lácteos, esos yogures reforzados, o lácteos o leche reforzada, pueden perjudicarlo. Pero si no, no pasa nada. Claro. En realidad, cuando uno dice tome lácteos, come calcio, se lo está diciendo por otro motivo, para prevenir por ahí los huesos, y está bien, no pasa nada. No pasa va a nada. tener ningún tipo de inconveniente. Claro, algunas personas necesitan los productos enriquecidos por calcio, ¿no es cierto? Hay un hábito cultural, creo yo también, doctor. ¿Cuánta importancia tiene esto? En general, la mujer en la Argentina toma poco líquido, ¿sí? Cuéntenos un poco de eso, doctor. Muy buena pregunta, doctor. Sí, efectivamente. Usted sabe que los protocolos de estudio para ver por qué un paciente forman cálculos se basan en la dieta común, porque efectivamente forman cálculos con la dieta común, y no se les dice al paciente que tome más o menos líquido. ¿Por qué se hace eso? Para ver cuánto líquido en realidad toma el paciente. Y oh sorpresa, uno se encuentra que un gran porcentaje de ellos toman muy poco líquido. Y muy poco líquido en un paciente que forma cálculo es orinar no más de 1 litro. Esos pacientes que orinan menos de 1 litro o hasta 1 litro, por sí solo tienen más riesgo de formar cálculos renales que aquel que por ahí orina 2 y 3 litros. Bueno, atentos, O sea, porque esto la gente lo puede implementar en la casa. Absolutamente. Alguien que formó cálculos. Antiguamente, por ejemplo, hace 400, 500 años atrás, cuando no existía absolutamente nada, ni siquiera radiografías como para ver si tenían cálculos Claro. o ecografía, ¿qué pasaba? Se vio que dándole líquidos abundantes a los pacientes, de golpe muchos reducían enormemente la formación de cólicos y cálculos renales. Llamó la atención eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si yo tomo mucho líquido no formo cálculo? Y de ahí surge que la manzanilla, la barba de choclo y muchas de esas fantasías que se utilizan para evitar la formación de cálculos tienen que ver nada más con el exceso de líquido que cantidad de toma el líquido que paciente. tomaba. Pero eso se hacía, y esos 400, 500 años atrás, y después se vio que modificando algunas cosas de la dieta en esos pacientes formadores de cálculos o cólicos Sí. renales tremendos, bajaban aún más, es decir, líquido, y cuidándose en algunas cosas de la dieta, aún teóricamente, estoy hablando hace años, ¿no?, bajaba muchísimo la cantidad de cólicos renales de los pacientes. Bueno, O sea que debemos tener en cuenta, como un consejo muy útil que nos da acá el doctor a nuestros oyentes, hay que tomar mucho líquido. Cuando más líquido tomamos,
más ayudamos al riñón a eliminar las sustancias que tiene que eliminar y bajamos la posibilidad de incidencia de cálculos en el riñón. Acá justamente, tanto Beto de Palermo y Verónica de Congreso, casi son muy parecidas las preguntas, porque uno nos pregunta qué manera de prevenir tenemos, pero la otra oyente pregunta, cuando una persona tiene esta predisposición, o sea, desde la dieta, ¿qué es lo que puede hacer para prevenir la formación? Y acá el doctor ya nos dijo, una es el líquido. Una es el líquido y la otra hay que hacer... hábitos alimentarios, digamos. No, así en general es muy complicado porque hoy día hay métodos que permiten identificar el problema. Ajá. Es decir, para formar cálculos renales hay una serie de 10, 12 alteraciones bioquímicas o metabólicas que son las que lo producen. Entonces uno tiene que estudiar cuál de ellas es la que el paciente tiene. Claro. Y en función de eso hacer un tratamiento específico. De nada sirve sacarle de la dieta un montón de productos útiles y esenciales cuando el paciente en realidad con uno solito de ellos podría evitar la formación de cálculo. Entonces por eso hay que estudiarlo, hacer un buen diagnóstico y después específicamente ver si con algún componente de la dieta uno puede solucionar el problema o tiene que darle algún medicamento que se lo solucione. Pero eso de la dieta, modificársela en un toto, no, eso no sirve. Es específico para cada paciente de acuerdo a su problema. Absolutamente. Y eso en el IDIM lo pueden hacer los pacientes, se pueden acercar. Líquido sí es general para todos. Es general. Pero en cuanto a la dieta es particular para cada paciente. Es muy lindo lo que nos está diciendo el doctor. Es la esencia misma de la medicina. De la medicina, exacto. El doctor nos está diciendo, hay que estudiar. Exactamente. Así que hay que estudiar para hacer bien medicina. Hay que estudiar a cada paciente. El viejo adagio que dice, no hay enfermedades sino enfermos. Totalmente. O sea, en la medicina tenemos reglas generales, pero después cuando viene un paciente, se sienta delante nuestro y comienza a contarnos su problema, ese paciente es el 100%, es el único, ¿sí? Absolutamente. Y eso es uno de las, digamos, de las maravillas de la medicina, es que cada paciente hay que prestarle el 100% de atención, el 100% del conocimiento y estar atento a esa persona, porque esa persona puede tener mucho en común con otros, pero siempre va a tener algo en particular que tenemos que detectarlo, ¿no? Tal cual. Todos los especialistas lo viven en su rama exactamente lo mismo. Tengo el colesterol alto, entonces tomo tal cosa. No, momentito. Claro. Hay que ver qué características, qué otros factores de riesgo tiene usted, a ver si ese medicamento le es útil o hay que cambiarlo por otro. Bueno, es una de las características apasionantes de la medicina. A veces nos llaman al consultorio y nos preguntan, ¿cuánto sale el tratamiento? Y bueno, mi secretaria a veces de una manera un poquito irónica, pero graciosa, simpática, les pregunta, ¿el tratamiento de qué? Ah, yo tengo una hernia de disco. Bueno, pero y ahí entramos en todo esto. O sea, 2 personas con cálculos, 50 personas con cálculos, 2 personas con hernia de disco, 50 personas con hernia de disco, nunca hay un paciente igual a otro. Absolutamente. O sea que hay que estudiar en la medicina, doctor. Eso es lo apasionante. Bueno, acá les quiero recordar los teléfonos para que puedan hacer consultas. Para dejar los mensajes es el 5246-0244 y el directo de producción 5246-0241. Acá tengo una pregunta que puede ser para cualquiera de los dos, porque hay un oyente, Graciela de Belgrano, pregunta algo que les compete a los dos. ¿Cómo una persona puede diferenciar una lumbalgia de un cálculo? Bueno, de un cólico. Esto lo vamos a contestar con el doctor, pero desde acá de Sala de Médicos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos contestándole a Graciela de Belgrano. ¿Le parece bien, doctor? Exacto. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granchard. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabio. imagen, vanguardia, Cugini Fabio. una marca registrada. Hombre-mujer. Cugini Fabio. Lima 83. www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como a un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo.
Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, La verdadera historia, una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, La verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Ruido de Medios cambia de horario. Desde el jueves 14, de 19 a 21, Ruido de Medios. Todavía se puede decir algo en medio de tanto barullo. Ruido de Medios. Con Mónica Beltrán y Mario Moldován. Jueves, de 19 a 21. Nuevo horario. Ruido de Medios. Aquí, en FM Identidad. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. Todos los sábados, el doctor Aníbal Granjá te ofrece un espacio de información y consulta con los principales profesionales de la salud. Sala de Médicos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit.
aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Volvemos nuevamente en Sala de Médicos, con quien les habla Aníbal Granjat, la doctora Ángeles Herario y el doctor Rodolfo Spivakov, nuestro especialista invitado en el día de hoy. Y doctor, nos dejaron en el aire una pregunta: ¿cómo distinguimos si una lumbalgia puede ser por una litiasis renal, por un cálculo en el riñón, o puede ser por una hernia de disco? Linda pregunta, doctor. Exactamente. Yo le voy a contar la primera parte, el resto se lo dejo a usted, doctor, que es un experto en esto. El cólico renal, como le decía hace un ratito, es un dolor intenso que aparece en la zona lumbar, o sea, en la espalda, en algún costado de la espalda, y se suele irradiar hacia adelante. A veces se acompaña con estado nauseoso, a veces con vómito, con dificultades para orinar. Y una característica que tiene, o dos características: una es que no calma en ninguna posición. Y segundo, que cuando uno golpea esa zona de atrás de la espalda, la zona lumbar, en general el paciente pega un respingo importante porque provoca mucho dolor. Ahí ya uno define rápidamente un cólico. Ahora, cuando esa circunstancia no se da y el dolor persiste, le dejo a usted que conteste porque generalmente no son renales. Claro, pero es muy linda la pregunta, porque tenemos que empezar diciendo que en la zona donde está el riñón, ahí también están las hernias de disco. Entonces comparten la misma inervación y el dolor se da de acuerdo en las zonas de acuerdo a la inervación que recibe. Entonces, un poco como dijo el doctor, por la forma de presentación, hay una característica muy llamativa del dolor renal, de que es continuo y que no hay posición que lo calme. En la hernia de disco, en general siempre el paciente encuentra alguna posición, salvo a lo mejor en el inicio, cuando el dolor es muy, muy intenso, siempre hay alguna posición que lo calma. Y lo que decimos es que en la hernia de disco el reposo calma el dolor. Y cuando uno se pone de pie o intenta caminar, ahí aumenta el dolor. Hay un dolor renal que se irradia hacia la zona delante, hacia la zona inguinal y hacia los genitales, y nosotros tenemos la misma situación cuando las hernias se dan en el tercer o en el segundo disco lumbar. A veces se puede saber por el relato, por la zona. Nosotros acompañamos el examen neurológico al dolor, porque la hernia de disco no solamente da dolor, sino que la raíz es un cable multifilamento que conduce distintas funciones. Entonces, junto con el dolor puede estar afectada la sensibilidad, puede estar afectada la motilidad, pueden estar afectados los reflejos, puede estar afectada la temperatura de la piel, ¿sí? Y después tenemos que escuchar al paciente que nos relata cómo se instaló ese dolor, cuál es la historia de ese dolor. Eso nos guía mucho a ustedes tanto como a nosotros. Y tenemos una gran ayuda, que son los métodos de diagnóstico por imágenes. Si uno escucha bien al paciente, si uno revisa exhaustivamente al paciente y le hace un buen estudio de diagnóstico por imágenes, es difícil confundirlo. No quiero decir que algunas veces no nos podamos confundir. Y cuando tenemos tiempo, tenemos los estudios neurofisiológicos, que estudiamos las vías, ¿sí?, de la motilidad y de la sensibilidad, porque el organismo inerva al cuerpo humano como si fueran cables de electricidad, como si fuera un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, que tiene centrales y cables. Entonces, haciendo ese estudio, es difícil confundirnos. No quiero decir que alguna vez nos podamos confundir o que tengamos alguna duda, pero si uno presta atención, terminamos haciendo un diagnóstico correcto. Pero la verdad que le agradezco su pregunta, porque fue una pregunta muy linda, muy interesante. Y vamos a aprovechar, doctora, ¿qué le parece si lo hacemos hablar al doctor de otro tema? Que el doctor, por supuesto, es un experto en este tema, y que es la osteoporosis. Y como la osteoporosis es una patología que, si bien afecta a todos los seres humanos, hombres y mujeres, afecta más a la mujer. Bueno, a ver qué preguntas tiene, doctora, para hacerle al doctor Spivakov.
Fundamentalmente que nos cuente un poco qué es la osteoporosis y a quiénes afecta. Sí, la osteoporosis es una enfermedad degenerativa del hueso, o sea que quiere decir pérdida de masa ósea, o sea, de hueso, en realidad, de ahí el nombre osteoporosis, hueso poroso, que predispone, por un lado, a disminuir la resistencia del hueso y a una tendencia a la fractura. Es una enfermedad benigna que tiene como complicación final y única la fractura. Y es muy común porque se suele dar después de los 50 años, sobre todo en las mujeres, de las cuales de 4 mujeres después de 50 años, 2 tienen lo que se llama osteopenia, que es lo que va entre lo normal y la osteoporosis. Una tiene osteoporosis y una tiene un hueso normal. O sea, eso es lo que sucede después de los 50 años. 2 tienen osteopenia, una tiene osteoporosis y una tiene un hueso normal. ¿Y por qué dice después de los 50 años? Porque normalmente las mujeres en general en nuestro país y en casi todo el mundo dejan de menstruar a los 50 años de edad, y es allí en donde, al perder la capacidad hormonal, sobre todo la síntesis de estrógenos, por perder la función ovárica, ese elemento, el estrógeno que la mujer fabrica hasta los 50 años aproximadamente, protege al hueso. Al no tener esa protección, la mujer tiene un periodo muy rápido, 2 o 3 años de pérdida importante de hueso, que luego se estabiliza, pero siempre con una tendencia a ir perdiendo hueso con el tiempo. Y le hago una pregunta, doctor. ¿Y si una mujer, por determinada circunstancia, deja de menstruar, es decir, se convierte en una mujer menopáusica a una edad más temprana, por ejemplo a los 40 años, como alguna vez me tocó escuchar, tiene el mismo problema? Exactamente. La menopausia precoz es aquella que sucede antes de los 40 años y la menopausia temprana antes de los 45. Yo decía hace un rato que 50 años es el promedio más o menos en nuestro país. Evidentemente, cuanto más temprana sea la menopausia, mayor riesgo tiene de padecer con el tiempo algún problema de pérdida de hueso. Y esa persona está, digamos, más expuesta, esa mujer va a tener más problemas que una que... En general sí, esas mujeres requieren estudiarse por lo menos a esa edad donde dejan de menstruar, entre otras cosas, ¿no? Estudiar también cómo están sus huesos. ¿Y los hombres entonces? Sí, en realidad hace unos 20, 25 años atrás se decía que por cada 16 mujeres que tienen osteoporosis, un hombre tiene osteoporosis. Eso fue cambiando con el correr del tiempo y hoy es la relación 3-1. 3 mujeres por cada hombre, o sea que nosotros también padecemos. O sea que nos estamos acercando a las mujeres, doctor. Absolutamente, como en muchísimas enfermedades. Es un buen índice eso, por lo menos socialmente. Exactamente. Y el hecho de que una paciente o un paciente, ya que la estadística, digamos, por suerte empieza a favorecernos un poco, tienen el mismo riesgo de fracturarse. Sí. O sea, todo paciente con osteoporosis, más allá de que obviamente uno entiende que si uno va caminando se pega un porrazo, claro, pero tienen, digamos, la misma probabilidad. Alrededor, después de los 50 años, hay todas estadísticas en todo el mundo, pero sobran los números, ¿no? Que dicen que después de los 50 años, alrededor de un 30-35% de las mujeres se fracturan. Lo cual quiere decir que no todas, aún teniendo osteoporosis, van a terminar teniendo fracturas. No es así. Claro. Y los estudios de grandes poblaciones muestran que las que más se fracturan no son las que tienen osteoporosis, sino las que tienen ese cuadro intermedio que llamamos osteopenia, que no llegan a ser osteoporosis. Sí. Esas son las que más se fracturan. Las que más se fracturan. Así es. O sea que la osteopenia tiene más riesgo en cuanto a las fracturas. Por lo menos en los estudios estadísticos generales se ven que en mayor cantidad de fracturas se ven ese rango de mujeres. Y por ahí es porque las que tienen osteoporosis se cuidan un poco más. Probablemente, o tienen otro tipo de tratamiento más intenso, consumen más lácteos, se mueven más, sí, efectivamente, yo creo que pasa por ahí. Y entonces eso que nos dice la propaganda de para prevenir después de los 50... comamos yogur fortificado, en el caso de la osteoporosis. Yo coincido, un buen aporte de calcio, que si es fortificado mejor, y si es natural mejor en vez de comprimidos, un poquito de sol si se puede, y si no reforzarlo con vitamina D, y actividad física aeróbica. Estamos hablando de aeróbica, el resto no es. O sea, no estamos hablando de pilates, por ejemplo, disculpe. No es el mejor ejercicio, pero aeróbica tiene que ser, caminata, bicicleta, cinta, ejercicios aeróbicos. Eso es lo que puede aportar la paciente, ¿no es cierto? Lo que debe aportar la paciente. Exacto. Y entonces,
¿Tiene tratamiento la osteoporosis, doctor? Sí, por supuesto. Como hablaba usted recién hace un rato, hay que estudiar a la paciente, ver por qué tiene osteoporosis, ver qué características, qué factores de riesgo presenta esa mujer, si no es una osteoporosis secundaria, porque la mayoría de las osteoporosis son primarias. Primarias quiere decir que son aquellas que aparecen después de la menopausia. Eso es el 90% de las osteoporosis. Pero hay osteoporosis que son secundarias, que son vinculadas a algún tipo de enfermedad. Bueno, si uno no detecta esa enfermedad, el tratamiento no va a ser correcto. Entonces es muy importante saber si no le pierden calcio por orina, si no tienen alguna enfermedad asociada que le está provocando osteoporosis, si no están tomando medicamentos que producen osteoporosis. Si uno no sabe eso, difícilmente puede tratarlo como corresponde. Bueno, como era sabido, el tema de osteoporosis es muy popular. Ahora vamos a pasar un mensaje que nos dejó un oyente en el contestador en el 5246-0244. Así aprovechamos un poquito esta reunión. ¿Lo podemos escuchar? Sí, buen día. Te habla Elena de Villa Pueyrredón. Por favor, si pueden explicar bien, más que está ahora un doctor en clínica, bien esto con respecto al famoso ébola que asusta. ¿Cómo se lo puede contagiar? Por ejemplo, si uno va a una fiambrería y compra un trozo de queso o fiambre o lo que sea, no vamos a poner lo que ya está envasado, sino lo que pasa por una mano antes de llegar a consumo de uno. Una mano que dice un empleado, que si no sé si se lavó bien las manos, el contagio viene por ahí. Esto supera mis conocimientos. Sé que el ébola es un virus que está diseminado por toda el África y ahora ha llegado a Estados Unidos y Canadá. No hay referencias que todavía esté en nuestro país, pero no podría expandirme sobre esto porque creo que son los infectólogos que los deben hacer. Claro, a ver, nosotros no somos los médicos más apropiados para contestar con lujo de detalle esa pregunta, pero algunas cosas sí le podemos decir. El virus del ébola es una enfermedad que se produce, la enfermedad del ébola se produce por un virus. Ese virus está demostrado que el contagio es de persona a persona. No se contagia a través de los alimentos, ni se contagia a través de las manos sucias, sino que es un contagio directo de persona a persona. Bueno, yo aprovecho para contestarle que ya ayer hay reuniones, a mí me llegaron a través del gobierno de la ciudad los boletines de alerta epidemiológica, que bueno, para este tipo de temas, o sea, nos ponen en alerta a los que somos trabajadores de la salud, pero digamos, dentro del boletín se informan las vías de contagio. Las vías de contagio son únicamente a través de secreciones. O sea, es un virus que no se contagia por el aire ni por un estornudo, como para dar un poco de calma a la población, ¿no es cierto? Nada que los que más riesgo tienen de contagiarse este virus, esto es a través de un boletín oficial del Ministerio de Salud que cualquier oyente puede leer en la página del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, es para todo el público. De ninguna manera lo tomo yo como una experta, que no lo soy, pero sí por algo que se está difundiendo incluso en las redes sociales. Se contagia a través de secreciones, con lo cual los más expuestos siempre es el personal de la salud, el que manipula tanto al paciente como a los fluidos del paciente. Así que por ir a hacer unas compras no va a tener problema. Además no tampoco es por estornudos ni por tos, con lo cual esto es para traer un poquito de calma a todos los que nos están escuchando. Pero volviendo al tema, usted sabe que recién estaba diciendo algo y Adela de Caballito nos decía si tomar sol favorece el cuidado de los huesos. Muy bien, muy buena pregunta para Adela. Sí, efectivamente, tomar sol ayuda porque el sol permite en la piel formar vitamina D. Y la vitamina D es un constituyente central en la mineralización del hueso. Es muy importante. Pero con el sol hay un par de problemitas. Me imagino. Uno, que el sol que realmente sirve es aquel que va entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, para formar en la piel vitamina D. Estamos en un problema con los dermatólogos. Estamos en un problema con los dermatólogos. Entonces, lo que uno aconseja en general es tomar, aunque sea 10, 15 minutitos de sol, no en las horas pico, sí fuera de ello, sin necesidad de broncearse, y nada más que en las manos, en los brazos y un poquito en la cara. ¿Con protector o sin protector? El protector, una pantalla de 15 ya evita que se formen por los rayos ultravioletas vitamina D. Por lo tanto, si lo hace con protector, no va. No va. De todos modos, con la edad
y después de los 70 años perdemos mucho la capacidad en la piel de sintetizar vitamina D. Por lo tanto, después de los 70, 75 años, aunque tomen sol, es muy poquito lo que van a formar. Y el déficit de vitamina D se da en nuestro país y en cualquier lugar del mundo ya desde niño hasta la edad adulta. Y es importantísimo no tener ese déficit porque no solo afecta al hueso, afecta la aparición de tumores, infartos de miocardio, enfermedades inmunológicas, enfermedades inflamatorias, etc. Esto tiene que ver cuando uno come verduras y frutas, come todos los minerales y vitaminas que se necesita, menos la D. ¿Y entonces? La D viene en algunos aceites de mar que nosotros no consumimos, algunos peces que tampoco nosotros consumimos y después con el sol. Por lo tanto, en esos pacientes que requieren vitamina D es preferible tener un suplemento. Hoy hay o gotas o comprimidos, etcétera, que son muy útiles, que debían tomar casi todos, yo diría, ¿eh? No solo los que tienen problemas óseos, sino aquellos que pueden tener riesgo de tenerlos, también deberían tomar vitamina D. Lo mejor es que una persona que tenga todas esas inquietudes se acerque al especialista y le dé por ahí hasta una dieta personalizada y un suplemento especializado para ese paciente, ¿no es cierto? El doctor nos acaba de hablar de la vitamina D. Doctor, otro de los componentes principales del tratamiento de la falta de calcio en los huesos son los llamados fijadores. También se escucha decir que los fijadores provocan otras enfermedades. ¿Es real eso? ¿No es real? ¿Cuándo se deben indicar? ¿Cómo? ¿Qué riesgos tiene eso, doctor? Muy bien. Los fijadores en realidad es el tratamiento de primera línea de los pacientes con osteoporosis cuando son diagnosticados en forma correcta. Tienen un plazo de administración que va entre 3 y 4 años, algunos lo extienden hasta 5 años. Hay trabajos que lo hablan de llevarlo más allá de eso, pero en general la mayoría de los investigadores en el mundo sugieren que entre 3 y 5 años como máximo. ¿Por qué? Por un motivo muy importante. Primero, que pueden provocar lo que se llama necrosis de mandíbula. Cuando uno va a hacer un procedimiento odontológico, los odontólogos sobre todo tienen mucho temor cuando uno está recibiendo estos medicamentos, porque ante una extracción de un diente sencillo, de golpe se le complica con una necrosis de mandíbula. O un implante, que parece que todo funciona bien, se cae, y eso tiene que ver con este tipo de medicamentos. Eso por un lado desde el punto de vista odontológico, sobre todo cuando se toma en forma prolongada. Y el otro gran inconveniente de estos fijadores es que en estos pacientes que lo toman en forma prolongada, lejos de prevenir la aparición de fractura, la fomentan. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. Claro, porque este medicamento aumenta lo que se llama mineralización del hueso. La mineralización del hueso lo hace más rígido, y al hacerlo más rígido el hueso, más frágil. Como el vidrio. Como una tiza. No, como una tiza vendría a ser. Una tiza parece muy dura cuando uno la apoya en una madera y trata de romperla desde arriba. Pero si uno la separa, la parte enseguida. Es dura, pero es frágil, justamente. Frágil. Exacto, y así se transforma el hueso. Se cristaliza de tal manera que se fractura ante el menor inconveniente. Por eso es muy importante saber cuánto tiempo, cómo darlo, a quién darlo y cuándo suspenderlo. Pero no es así toda la naturaleza, toda la biología, toda la medicina. Así es. Si no damos la cantidad suficiente de medicamento, tiene un efecto placebo, no sirve. Así es. Si damos una cantidad exagerada, podemos producir daño por intoxicación, ¿no es cierto? Totalmente. Digamos que justamente el conocimiento es el que nos debe guiar para dar o indicar lo que tenemos que indicar en la dosis, en los tiempos adecuados, en la dosis adecuada, con una secuencia adecuada. O sea, la medicina y la terapéutica es accesible, pero es compleja, hay que saber, hay que conocer, ¿sí? Y es por esto que los odontólogos no aceptan los fijadores, por eso es. ¿Se pelean ustedes con los odontólogos? Sí. No sé si pelear es el término, pero sí tenemos ciertos intercambios fuertes de opinión. Profesionales, doctor. Profesionales, obviamente. Sí, los odontólogos en general no les gusta nada cuando tienen que hacer algún procedimiento que el paciente esté recibiendo esto. Pero yo, para tranquilidad, le diría que si el paciente tiene menos de 3 meses de comenzado el tratamiento con algún bifosfonato, no hay ningún riesgo. El problema se plantea cuando el paciente ya viene tomando estos bifosfonatos 2 y 3 años. En esos casos, si el paciente necesita algún procedimiento odontológico, se suspende durante 6 meses los fijadores y se le dice al odontólogo que ahora haga todo el tratamiento que corresponda. Una vez terminado, se esperan otros 6 meses y se reanuda la medicación. Es como una ventana de tranquilidad para el paciente primero y para el odontólogo después. Entonces, ¿una paciente con fijador puede estar muchos años, doctor? Sí, ya le digo, entre 3 y 4 de calcio, perdón, ¿no? Sí, entre 3 y 4 años como mínimo hay que utilizarlos. Y una pregunta, doctor.
¿Qué estudios hay? ¿Qué estudios disponemos hoy en día para el diagnóstico de la osteoporosis? ¿Son estudios de sangre, de orina, por imágenes? Muy buena pregunta. En realidad el diagnóstico de osteoporosis se puede hacer con una simple radiografía y a veces sin necesidad de nada. Un paciente que viene, se fracturó la cadera, una mujer, un hombre, a los 70 años, que es una fractura típica de osteoporosis, yo ya sé que tiene osteoporosis. Por ahí no necesito ningún otro elemento. Sí hay que hacerlos para ver cómo se trata, pero ya sabemos que ese paciente tiene osteoporosis. Lo mismo sucede cuando uno hace una radiografía por haber una radiografía de tórax y aparece una fractura vertebral de tipo osteoporótico, lo mismo. Pero en general, y contestando a su pregunta, yo diría que hay 3 elementos centrales que siempre hay que hacer en un paciente que uno sospecha o tiene osteoporosis. Uno, una densitometría ósea, que eso es lo que permite ver qué cantidad de hueso tiene el paciente, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y ciertos criterios que se utilizan, saber si es normal, si tiene osteopenia, que es un grado intermedio, o si tiene osteoporosis. Eso siempre. Una vez por año, si tiene osteoporosis, osteopenia, o cada 2 o 3 años si no tiene nada. Perfecto. ¿A partir de qué edad se debiera hacer eso? Y alrededor de los 50 años es conveniente por lo menos hacer una primera densitometría, y si es normal, ya le digo, 3 o 4 años después recién hacerlo. ¿Para mujer y hombre o para la mujer? No, para mujer en general. ¿Y el hombre cuándo debiera empezar? El hombre, salvo que en una radiografía el paciente tenga alguna sospecha, que también es otro elemento importante, de que tiene menos hueso que lo habitual también, o que ha tenido una fractura de tipo osteoporótico. Claro. Y ahí está lo que yo enganchaba, en segundo término, las radiografías. Siempre hay que hacer radiografía de aquellos sitios donde se fractura el paciente. Eso es fundamental. La radiografía es un complemento indispensable, además de la densitometría. Y por último, los datos de laboratorio, que tienen que ver con todo lo que es el metabolismo del calcio, del hueso, del metabolismo mineral. Las 3 cosas son importantes, y a veces es más importante el dato de laboratorio, que es como ver una película, qué es lo que va a suceder, que una fotografía que da la densitometría. Es decir, yo puedo manejar la película en base a los datos de laboratorio, corrigiendo pequeñas cosas, para que después la radiografía que hago un año después, que es la densitometría, esté mejor de lo que yo esperaba. Y no obviar los datos de laboratorio, no corregir estos trastornos que pueden verse, y entonces encontrarme con una densitometría posterior peor que la que inicia el tratamiento. Usted sabe, doctor, que ese concepto que usted acaba de decirnos, a mí me encanta. Desde muy chico yo escuchaba estas cosas. El doctor Christensen siempre nos decía que la gente cree, o los médicos a veces creen, que uno puede hacer un diagnóstico con una tomografía computada o con una resonancia. Me estoy remontando cuando apareció la tomografía computada, cuando apareció la resonancia, porque bueno, se da la situación, no sé si fue un privilegio o qué, pero nosotros hacíamos medicina antes que tuviéramos tomografía computada, antes que tuviéramos resonancia. Y él decía exactamente esto mismo. Una resonancia o una tomografía no es nada más que una foto. La película, o sea, el seguimiento del paciente, los estudios reiterados, la historia del paciente, es la que nos da el diagnóstico. Es lo que nos da el diagnóstico. Y la otra cosa que es muy importante es que una foto no da diagnóstico. De acuerdo al provecho que la persona que observa esa foto sepa sacarle a esa foto, eso sí es orientativo y nos puede dar un diagnóstico. Porque el que no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra, y eso volvemos siempre a lo mismo. Hasta ahora, digamos, en el estudio, en el diagnóstico, en el tratamiento, el médico sigue siendo indispensable, ¿no es cierto? No nos podemos guiar en los métodos de diagnóstico, es todo, lo que usted nos dice, es todo, ¿sí? Así es. Ese es el secreto, el concepto de la medicina. Yo quería que nos dejara un mensaje. Siempre tratamos de si hay algo constructivo que le podemos dejar a la gente. Usted, fuera del aire, nos comentaba que el IDIM, donde usted pertenece hace muchos años, tiene charlas a la comunidad. Cuéntenos cómo un poco es eso, cómo la gente puede acercarse al IDIM, si tiene alguna duda sobre osteoporosis, diabetes y cualquier otra enfermedad metabólica, para que los oyentes que tienen alguna duda se puedan acercar, y cómo son esas charlas, si son gratuitas o no, todas esas. Perfecto. El IDIM tiene una página web que es www.idin.com.ar. En esa página, que está dirigida en principio a los pacientes, pero también a los médicos, se puede ver todas las actividades que se hacen en la institución y todos los trabajos que se publican, todas las charlas médicas que se dan.
Y además figuran todas las charlas que se dan a la comunidad, que son totalmente gratuitas, de acceso libre, y que se dan prácticamente todas las semanas en todos aquellos temas que tienen que ver con el metabolismo. No solo, como hablamos recién, de osteoporosis o anteriormente de litiasis renal, sino de todo, de diabetes, de artrosis, de problemas endocrinos, de hipotiroidismo, de problemas tiroides. Hay infinidad de charlas dadas por especialistas, nutrición también, por especialistas en el tema, que ayudan muchísimo y son abiertos, o sea que la gente puede preguntar lo que quiera, y en general son de... Y en la página web podemos saber qué días y qué horarios son estas charlas. Bueno, así que atentos, porque cualquier duda que tengan sobre cualquier enfermedad metabólica, yo me voy a anotar para la de hipotiroidismo, que hay en el IDIM. Acuérdense que es www.idim, que es Instituto de Investigaciones Metabólicas Dr. Sancheta. .com.ar. Y hay un teléfono también que es 5031 4100, donde también pueden preguntar, es un call donde pueden preguntar cualquier cosa que quieran saber, no solo sobre la parte asistencial, sino sobre la parte de investigación, que en general son tratamientos gratis para cualquier persona que tenga la patología que se está investigando en ese momento. A ver, repítanos eso, doctor, porque eso es un mensaje muy interesante para la comunidad. Claro, el instituto tiene un centro de investigación muy fuerte, muy grande, en donde se investigan distintas patologías. Y hay drogas que se prueban en esas patologías. Entonces se necesita a veces gente que se anote para poder recibir ese tipo de medicamentos. Y esos tratamientos, que incluyen estudios, visitas, medicamentos, son todos absolutamente gratis. El instituto le provee todo al paciente, incluso hay veces se los va a buscar si es que no tienen acceso, que los viáticos, para que el paciente no tenga que gastar ningún dinero y hacer un tratamiento gratis de primera línea. O sea, aquellos pacientes que de repente no responden a los tratamientos convencionales, por ejemplo, ¿sí? O que no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento por tienen carencias de cobertura. Carencia de medios, ahí ellos lo puede ayudar muchísimo. Bueno, eso es muy importante. Bueno, así que acuérdense, los teléfonos son 50 31 4100 y la página web es www.idim.com.ar para todas las charlas gratuitas a la comunidad. Hay también un mail que es idim@.com.ar. No, debe ser o info o algo @idim.com.ar. Entonces idim@idim.com.ar. Eso sí, idim, perdón, idim @idim.com.ar. De todas maneras, cuando la gente entra a la página web ya debe tener su sector de contactos. Bueno, como preveíamos, la presencia del doctor Spivakov ha resultado de mucho interés a nuestra audiencia. Y doctor, la hora pasa rápido, ¿sí? Ya son las 16 horas y nos estamos despidiendo hasta el sábado próximo a las 15 horas desde Sala de Médicos, porque ya está con nosotros María Luján Batallán y todo su equipo de Buscando Títulos en la tarde de FM Identidad. Bueno.